Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. La enseñanza de hoy la he titulado "Es mejor agradar a Dios que a los hombres". Para eso quiero que me acompañes a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias, Padre, porque tú hoy nos permites alabarte, Padre, bendecir tu nombre, exaltarte como el Dios verdadero, como el Dios único, Padre. Padre, y queremos rogarte, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú uses mi boca, Señor, en esta mañana para exponer este mensaje, Padre, que tú nos quieres dar hoy. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, la importancia de la obediencia, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a poder quitar todos los estorbos, Señor, arrepentirnos si es necesario, Padre, de aquello con lo cual te estamos ofendiendo, Padre, para hacer tu voluntad, Padre. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, vemos aquí entonces en este pasaje, en este capítulo 15 que vamos a estudiar una historia que habla acerca de un hombre llamado Saúl, que fue rey de Israel. Esta historia nos ilustra muy bien el por qué es tan importante que nosotros obedezcamos a Dios, por qué es tan importante que nosotros le demos prioridad a la obediencia antes que cualquier otra cosa que pudiéramos poner como queriendo agradar a Dios. La historia la encontramos en 1 Samuel, capítulo 15. Samuel es el último juez y el primer profeta de Israel. En el libro de 1 Samuel se nos explica que había jueces en la tierra, que Dios ponía jueces. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba cansado de tener jueces y pedía que Dios les diera un rey. Eso obviamente estaba en contra de la voluntad de Dios, pero el pueblo pensaba que necesitaba un ejército profesional para defenderse de los filisteos y acepta las consecuencias. Vemos obviamente un Israel ya confundido, dudando del poder de Dios, dudando de que Dios los guardaba, y empieza a usar estrategias humanas, ¿sí?, para tratar de ellos poder enfrentar a sus enemigos. Dios manda a Samuel a ungir como rey a Saúl. La historia de Saúl describe el deterioro moral y espiritual de quien fuera un gran hombre de Dios. Y eso es muy importante a recalcarlo. Saúl fue un gran hombre de Dios, un hombre en el cual Dios se agradó en ponerlo como rey de Israel. Para que Dios ungiera a alguien, para que Dios le diera el privilegio de ser pues ya sea un juez o un rey o un profeta, pues no era cualquier persona, era una persona que tenía ciertas características, que había ciertas cosas en las que Dios se fijaba y que realmente veía Dios en él, pues una persona que podía servirle, que podía agradarle. Entonces, realmente esta historia es triste, es lamentable, pero nos enseña a nosotros como cristianos que la obediencia es parte fundamental del cristianismo. Dice así 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él.
mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese versículo que leemos ahorita se oye muy fuerte, se oye un Dios severo, un Dios que está airado contra este pueblo Amalek, y realmente es un texto que creo que hoy en nuestros días es muy difícil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en días de mucho humanismo, en donde hablamos de un Dios de amor, de un Dios de perdón, de un Dios que da todo, pero no hablamos de un Dios de justicia, un Dios santo, no hablamos de un Dios que hace justicia. Entonces realmente es difícil de entender este versículo, pero hay un contexto del por qué Dios manda a matar a este pueblo, y ahorita lo vamos a ver. Samuel exige solemnemente a Saúl obediencia a las órdenes de Dios. Es ahora cuando Dios lo va a poner a prueba en un caso particular para ver si es obediente o no. Dios te dio poder y autoridad y espera que lo uses para Él. Es lo que le está diciendo Samuel a Saúl. Dice: Jehová me envió a que te ungiera por rey. O sea, Dios lo levantó como rey y Dios le está pidiendo algo en específico: destruye a todo el pueblo de Amalek, no dejes nada. Dice la Escritura que al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Siempre que Dios unge a alguien, siempre que Dios salva a alguien, es con un propósito, obviamente. Y cuando nosotros no cumplimos los propósitos de Dios, obviamente vamos en contra de la voluntad de Dios. Dios te salva con un propósito también: que le sirvas a Él, que Él sea tu Dios, que Él sea tu rey, que Él sea tu dueño. Realmente ese es el propósito. Cuando decidimos venir a Cristo, decidimos entregarles nuestras vidas, porque estamos cansados, porque ya no encontramos una salida, porque ya vimos que lo que el mundo ofrece no nos satisface, y entonces nosotros decidimos venir a Dios, a arrepentirnos, pedirle perdón y decirle: Señor, aquí está mi vida. Quiero agradarte, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Esa es la conversión, ese es el convertido. El que un día entendió que ya la vida que llevaba no lo llevaba a ningún lado y que estaba ofendiendo a Dios. Se arrepiente y entrega su vida a Cristo. Entonces, realmente, en este caso, Jehová ungió como rey a Saúl, ¿sí? Le encomienda un servicio especial. Le explica también el motivo de esta orden a fin de que no le parezca dura la severidad con que se debe actuar. Dice: he decidido castigar lo que hizo Amalek a Israel cuando subía de Egipto. Ve y hiere a Amalek. Si usted no conoce la historia de Amalek, es posible que considere estas instrucciones muy extremas y severas. Pero si leemos en el Antiguo Testamento, vemos que los amalecitas se oponían a Dios con un rechazo total. Eran rebeldes contra Él y Dios dijo que los juzgaría debido a esta rebelión. Probablemente, si no conocemos el contexto de esta historia, nos sorprenda mucho leer este versículo. Pero en la Biblia nos habla, en Éxodo y en Deuteronomio, lo que pasó con el pueblo de Amalek. Cómo cuando venía huyendo el pueblo de Israel de Egipto, cuando venían ellos escapando de ellos, cómo ya venían cansados, cómo ya venían débiles, algunos hambrientos, sedientos, y cómo este pueblo de Amalek quiso destruirlos, ¿sí? Entonces realmente había un porqué. Dios había determinado que ese pueblo fuera exterminado. Vamos a leer Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano,
prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahí está la historia, cuando vemos cómo Moisés decía que le levantaban sus manos para levantar la vara, ¿verdad? Porque ya estaban cansados, este pueblo venía cansado. Deuteronomio 25, 17 y 19 nos lo dice más claramente, dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te dé por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Aquí habla más claramente este versículo cómo el pueblo de Israel venía cansado y cómo el pueblo de Amalec los atacó por la retaguardia, por atrás. Dice que ahí venían los débiles, dice la escritura, ¿sí? Dice que ahí venían los más cansados, los más fuertes iban adelante enfrentando la pelea. Sin embargo, a los más débiles, mujeres, niños, los dejaban atrás para irlos protegiendo. Sin embargo, este pueblo Amalec, ¿sí?, no tuvo compasión de Israel. Fue y destruyó y mató mujeres y niños, bebés, ¿sí? Porque no querían al pueblo de Israel. Estaban en contra del pueblo de Dios, estaban en contra de Jehová y querían destruirlos. Mas Dios no lo permitió. Pero este pueblo quiso destruir al pueblo de Israel. Entonces, Amalec representa todo pecado que se opone a la voluntad de Dios. Eso es lo que representa Amalec. Dios había prometido que iba a destruir a ese pueblo porque habían luchado contra Israel, porque no habían querido destruirlo. Y Dios había prometido también destruir a ese pueblo. Sin embargo, vemos que en medio de esa orden de destruir al pueblo de Amalec, había otra tribu, ¿sí?, que se llamaban los eneos, que ellos eran descendientes de Yetro, el suegro de Moisés. Y vemos que en medio del juicio de Dios sobre el pueblo de Amalec, la misericordia de Dios se manifiesta. Dice así la escritura en 1 Samuel, capítulo 15, versículos 4 al 6. Y salió pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Dice: porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos dentro de los hijos de Amalec. Algunos comentaristas dicen que los eneos vivían en tiendas y que para ellos era muy fácil desplazarse de un lado a otro. Probablemente tenían la necesidad de vivir entre el pueblo de Amalec a lo mejor por cuestiones de ganado, de cultivos, de comida, ¿sí? Sin embargo, Dios les dice: ustedes fueron misericordiosos con el pueblo de Israel, así que a ustedes no les va a pasar nada. Fíjense cómo en medio del juicio de Dios sobre el pueblo de Amalec se manifiesta la misericordia de Dios sobre aquellos que han sido misericordiosos. Realmente esa es la esperanza también que tenemos los cristianos, que en el día del juicio nosotros vamos a ser guardados del juicio de esta tierra, que Dios va a hacer a esta tierra. Entonces, claro, por supuesto que nos debe de alegrar leer esto al saber que Dios en su misericordia, en su compasión, tendrá cuidado de sus hijos.
Dice la Escritura: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. También dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ninguna nación pagana había practicado hasta este momento misericordia hacia otra tribu. Recuérdense que todos se peleaban o se aliaban entre ellos para ser reinos poderosos, pero no eran misericordiosos con sus enemigos. Dice Samuel 15, 7, 9, dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que estaba al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí empiezan los problemas de Saúl. Dios había ordenado a Saúl destruir todo. Sin embargo, al rey Saúl se le hace bien perdonarle la vida al rey Agag y quedarse con lo mejor del ganado y de los carneros, ¿sí? Y llevárselos a Israel. Dios no le pidió eso. Dios le pidió que no dejara absolutamente nada. No tenía derecho a salvar a ninguno. No tenía derecho a no destruir el ganado. Dios estaba usando de instrumento al pueblo de Israel para traer juicio sobre Amalec. Sin embargo, el rey Saúl no obedeció lo que Dios le pidió. Dios mandó a destruir todo ese pueblo. Sin embargo, las Escrituras nos hablan más adelante en el libro de Esther de los amalecitas. Quiere decir que algunos lograron escapar. Algunos lograron escapar porque más adelante se habla de ellos en la Biblia. Dice Samuel 15, 10 y 11. Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel llama a Saúl para que rinda cuentas del encargo que le hicieron. Samuel amaba a Saúl y quería que le fuera bien como rey. Por eso es que le causó un gran pesar escuchar esa noticia. Saber que Dios le pesaba haber puesto por rey a Saúl. Dios no se agrada con la obediencia a medias. No es posible agradar a Dios diciendo medias verdades. No es posible agradar a Dios queriendo obedecer en algunas cosas y en otras no. No es posible agradar a Dios cuando nuestros deseos están por encima de la voluntad de Dios. Saúl le dio la espalda a Dios en el momento que decidió no obedecer al pie de la letra lo que le había mandado. Y Dios le dice a Samuel: porque se ha vuelto en pos de mí, se ha vuelto contra mí, es lo que le está diciendo. Ya no quiere obedecer lo que yo le estoy pidiendo, ya quiere hacer su voluntad. Y así es todo cristiano que ya no quiere hacer la voluntad de Dios. Así es todo cristiano que ha decidido hacer su propia voluntad. Está en pos de Dios.
Dios había desechado a Saúl y Samuel era el encargado de ejecutar la orden que Dios había dado. Primera de Samuel 15, 12 y 13 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense nada más qué situación. Saúl pues prácticamente estaba de fiesta, estaba contento, estaba alegre, ¿sí? No le pesaba no haber obedecido a Dios, todo lo contrario. Él en su mente tenía que había cumplido la palabra de Jehová. Y no solo eso, se había levantado un monumento, ¿sí? Se había levantado un monumento como señal de la victoria que había obtenido el pueblo de Israel. Es muy probable que su conciencia ya le acusara su desobediencia, ¿sí? Porque le dice a Samuel: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él se estaba justificando en ese momento delante de Samuel. No quería que Samuel le reprendiera, y menos delante de todo el pueblo. Entonces él dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová, que Jehová me ordenó. Y esto nos enseña que el pecador se justifica a sí mismo, tratando de escapar del juicio de Dios. Eso es lo más común entre los pecadores, justificar su pecado. Siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto, siempre hay a quien señalar: este es peor que yo no estoy tan mal, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Esos son los argumentos que normalmente el pecador ocupa para justificarse a sí mismo, para no reconocer su pecado, para no reconocer su culpa. Pero Romanos enseña que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Bastó un pecado a Adán y a Eva para que fueran expulsados del paraíso. Santiago nos enseña que si transgredimos un mandamiento, somos transgresores de toda la ley. Pero el hombre se justifica queriendo hacerse sentir que es bueno. El hombre se justifica queriendo aparentar ser una persona bondadosa, ser una persona que ayuda a los demás. Así es como el hombre se justifica delante de Dios. Quiere hacer cosas para que los demás vean que Él es bueno, que Él es buena persona. Pero nunca ha entendido que ha ofendido a Dios. Nunca ha entendido que ha pecado contra Dios. Y que no hay nada que pueda hacer en este mundo para limpiar su pecado. Eso el pecador no lo entiende. No lo entiende. Y se justifica a sí mismo. Y siempre está viendo a alguien peor para calmar su conciencia, ¿sí? Siempre está viendo a alguien que es peor. O sea, no ve la palabra de Dios, no ve los mandamientos de Dios, sino ve al más malo, al que está peor que él, y con ese se justifica. Y dentro de sí mismo piensa: yo no soy igual que aquel, porque aquel es esto y esto y esto, y yo no, yo nada más soy esto. ¿Sí? Siempre se está justificando, siempre encuentra excusas para sentirse mejor.
para calmar su conciencia. Sin embargo, la pregunta que le hace Samuel a Saúl lo dejaría al descubierto. Primera de Samuel capítulo 15 versículos 14 y 15 dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás los destruimos. O sea, quería él justificarse, sin embargo, el profeta Samuel escucha a los animales que están bramando, ¿sí? Y dice: bueno, ¿y esos animales de dónde son? Y entonces el rey Saúl empieza a echarle la culpa a otros. Y dice: pues el pueblo fue el que decidió traerlos para sacrificarlos a Jehová tu Dios. O sea, todavía le da un buen argumento, ¿verdad?, por el cual lo había hecho. Y dice: para sacrificarlos a Jehová tu Dios, le dice. Él trató de culpar al pueblo de lo que había sucedido. Sin embargo, Saúl era el rey y era el responsable. Él era el que decidía. Si él le decía al pueblo: hay que hacer esto, lo hacían, porque sabía que Samuel lo había ungido como rey. Sabía que Dios estaba con él. Sin embargo, él obedeció la voz del pueblo. El corazón no arrepentido no quiere confesar su culpa. Busca culpables para justificar su maldad. Así es cuando un pecador no se arrepiente. Busca culpables. Es que mi esposa, es que mis hijos, es que el trabajo, es que mis compañeros, es que mi vecina, mi vecino, mi compadre. Busca culpables. Busca culpables. Siempre está buscando a quien culpar. Siempre está buscando a quien echarle la culpa para no reconocer su pecado. Siempre busca justificarse, echándole la culpa a otros. Samuel no tiene en cuenta esta excusa y procede en nombre de Dios a dictar sentencia contra él. Primera de Samuel capítulo 15 versículos 16 y 17. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, le está recordando de dónde Dios lo sacó. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, dice, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Cuánta verdad hay en estas palabras y cuánto nosotros debemos de tenerlas presentes? ¿Por qué? Porque Dios, cuando Jesús vino a nuestras vidas, nos sacó de una vida de pecado, nos sacó de una vida destruida, nos sacó de una vida llena de vicios, nos sacó de muchas cosas, ¿sí?, terribles en las cuales estábamos tú y yo. Sin embargo, una vez que ya estamos bien, que ya ha pasado el tiempo, que ya estamos mejor, ya no, como que se nos olvida quiénes éramos y empezamos a darle prioridad a otras cosas antes que a Dios. Se nos olvida cuando fuimos y nos humillamos y le pedimos perdón a Dios y le dijimos: Señor, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Se nos olvida.
Y queremos hacer lo que nos gusta. Y queremos hacer solamente lo que nos agrada. Y queremos hacer solamente lo que nos hace sentir bien. Pero no queremos obedecer a Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. Solamente queremos agradarnos a nosotros mismos. Y decimos: el Señor me perdonó mis pecados, soy una nueva criatura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no estamos dispuestos a obedecer a Dios. No estamos dispuestos a hacer su voluntad. No estamos dispuestos a servirlo. Queremos vivir nuestras vidas cómodamente, tranquilamente. Eso es lo que Samuel le está diciendo a Saúl. Eras pequeño en tus propios ojos, ¿sí? No eras nadie. No eras nadie, le está diciendo a Saúl. Y Dios te ha puesto por rey de Israel. Te ha ungido por rey sobre Israel. Ser hijos de Dios no es cualquier cosa. Es un privilegio muy grande. Muy, muy grande. Que muchos no podemos estar valorando. Y no podemos estar entendiendo lo que implica ser hijo de Dios. Dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, le refrescó la memoria. Le dijo: Dios te dio todo, Dios te hizo rey, ¿por qué no has obedecido lo que Dios te pidió? ¿Por qué? Le dice Samuel a Saúl. Él te dio una misión, pero en vez de destruir todo, había sacado beneficio para sí mismo, había querido agradar al pueblo, había querido quedar bien con ellos, ¿sí? Con el rey Agag. Y Samuel dice: ¿por qué? Sin embargo, vemos en el pasaje que sigue que el pecado ciega. El pecado ciega. Cuando un pecador o cuando un cristiano ha caído en un pecado, el pecado ciega y ya no le permite ver el daño que está causando o que ha causado o la desobediencia que ha hecho. Ya no le permite. Dice 1 Samuel 15, 20, 21. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Fíjense nada más. Él estaba completamente seguro de que él había hecho la voluntad de Dios, que había cumplido con la misión que Dios le había dado. Y a veces así están muchos cristianos. Es que yo amo a Dios, es que yo hago la voluntad de Dios, pero no guardas los mandamientos, no los guardas, te da igual pecar o no pecar. Dice: lejos de reconocer su desobediencia, se aferra a seguir negando la acusación, sigue insistiendo en echarle la culpa a los demás. Entonces Samuel apela a su conciencia, o sea, ya vio que él no se ha dado cuenta de lo que acaba de cometer, del pecado que acaba de cometer, de la desobediencia que acaba de cometer. Y Samuel dijo, 1 Samuel 15, 22 y 23: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le hace una pregunta Samuel a Saúl: ¿en qué se complace más Dios? ¿En los holocaustos o en que obedezcas la palabra de Jehová? O sea, lo pone a razonar. ¿En qué se complace más Dios? Y le contesta después: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y luego dice que es como que el pecado de desobediencia es como la adivinación y como la idolatría, la obstinación, que eran dos grandes pecados del pueblo de Israel. El pueblo estaba prohibidísimo ir con adivinos y con idólatras. ¿Sí? Pero dice, la rebelión es como la adivinación y la obstinación como la idolatría. ¿Sí? Tú te rebelaste contra Dios, desobedeciste a Dios y estás obstinado en decir que no has pecado, que no has ofendido a Dios, que hiciste la voluntad de Dios. O sea, eres obstinado y rebelde. Y eso lo compara con la adivinación y la idolatría. Así ve el pecado Dios. ¿Sí? Dice, por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Este pasaje que nos habla de la rebelión de Saúl es un pasaje que a nosotros nos debe de enseñar muchísimo como cristianos. Porque de repente nosotros nos imaginamos que podemos obedecer a Dios a la mitad, o que podemos obedecer a Dios en algunas cosas sí y en otras no. Sin embargo, en estos versículos, en este capítulo, la Biblia nos enseña que la obediencia a Dios debe de ser total. No podemos negociar con Dios la obediencia. Tenemos que rendirnos a su voluntad. Este es un mensaje importante para cualquiera que se considera un hijo de Dios. Hoy en día parece que está de moda un acercamiento informal y amistoso hacia el Señor Jesucristo. Esto es peligroso. Vivimos días peligrosos, muy peligrosos en la fe. Días en donde muchos nos podemos decir cristianos, pero muchos podemos no estar guardando los mandamientos de Dios. Podemos no estar obedeciendo a Dios pensando que estamos en la gracia y que ya no es necesario obedecer los mandamientos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que a eso vino Cristo a esta tierra, a cumplir la ley y a que nosotros pudiéramos cumplir la ley también. Dice la Escritura, pues el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Desafortunadamente la gracia está mal entendida en estos tiempos. La gracia es, Dios me da todo, Dios me perdonó, Dios me salvó, Dios hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Y Dios está pidiendo obediencia. Obediencia. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Obediencia. Guarda mis palabras. Dice la Escritura, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, mis mandamientos no son gravosos. Entonces, debemos de entender que si no estamos guardando los mandamientos, es porque no estamos amando a Dios. Es porque hay algo en nuestro corazón que nos está impidiendo amar a Dios, y obviamente es un pecado que está ahí, del cual tenemos que arrepentirnos, del cual tienes que arrepentirte para poder amar a Dios. Aquí el pecador no puede cumplir la ley de Dios, porque no ha experimentado el perdón de Dios, porque no ha experimentado
la gracia de Dios sobre su vida. El regalo de la salvación. No puede, se esfuerza, pero mientras que él no se arrepienta, mientras que Dios no perdone sus pecados, mientras que él no sea una nueva criatura, no puede obedecer los mandamientos, no puede obedecer la ley de Dios. Pero aquel que ha sido perdonado, aquel que ha sido hecho una nueva criatura, aquel que la gracia de Dios ha sido derramada sobre él, por supuesto que Dios da el poder y da el Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones. Sin embargo, vivimos días en donde muchos cristianos no quieren guardar los mandamientos. Cuando usted, amado hermano, dice que Jesús es amigo suyo, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando empezamos a hablar de Jesús como nuestro amigo, no estamos necesariamente expresando una realidad basada en la Biblia. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, muchos podemos hacernos la idea de que Jesús es nuestro amigo, de que Jesús está con nosotros para ayudarnos en nuestros problemas, para cuidarnos, para protegernos, ¿sí? Para resolver todas las cosas que se nos presentan. Y decimos: gracias, Señor, gracias porque eres mi amigo. Pero ¿realmente estamos guardando lo que Él nos pide? ¿Realmente hacemos lo que Él nos mandó a hacer? ¿O lo que tenemos que hacer como cristianos? Que es guardarnos del pecado, predicar el Evangelio, hacer misericordia, trabajar en la obra, en el reino de Dios. ¿Cómo puede alguno de nosotros llamar a Jesús amigo si no le está obedeciendo? Desobedecer constituye una rebelión contra Dios. Hay un pasaje donde dice que el Padre y el Hijo vendrán y harán morada en aquel que le obedezca. Realmente la obediencia es clave en el cristianismo. No es porque la Biblia también dice que la salvación es por gracia, no por obras. No es que a través de la obediencia tú vayas a obtener la salvación. No, no es así. La Biblia habla del arrepentimiento y del creer en Jesús para ser salvos. Pero después Dios te va a ir perfeccionando en la obediencia, porque eso sí es clave para que estés lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu. Cuando nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, cuando nosotros no obedecemos lo que Dios demanda de nosotros, constrictamos al Espíritu Santo, lo ponemos triste. Una vida llena de gozo, una vida llena del Espíritu Santo, significa una vida llena de obediencia. ¿Quieres ver a un cristiano infeliz? Es alguien que no obedece a Dios. Es alguien que hace su propia voluntad. Es alguien que hace lo que él quiere, que no ha entendido, o que no quiere hacer la voluntad de Dios. Ese cristiano va a ser muy infeliz, porque no fue llamado para eso. Fue llamado para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Entonces la obediencia es clave en el cristianismo. ¿Quieres estar lleno de gozo? ¿Quieres estar lleno de paz? ¿Quieres estar tranquilo? Tener la paz que Jesús ha prometido, que te va a dar. Obedece a Dios. Haz la voluntad de Dios y verás cómo todo está en paz en tu vida, cómo las cosas se ordenan en tu vida,
Pon a Dios en primer lugar. Por eso he llamado a esta enseñanza: es mejor agradar a Dios que a los hombres. Porque cuántas veces no podemos, ¿sí?, querer agradar a los hombres. Cuántas veces porque no nos digan nada, porque no se burlen de nosotros, cedemos a las presiones de nuestros familiares, de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque de repente te dicen: ¿sabes qué? Es que pues yo sí amo a Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real, pero yo no soy fanático. Yo no soy fanático. Si ser fanático es obedecer los mandamientos, quiero ser fanático. Quiero ser fanático. Quiero agradar a Dios, porque realmente para eso he sido llamado. Para eso hemos sido llamados tú y yo, para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios, y no para seguir en nuestros propios caminos y en nuestros propios deleites, que la carne está que se muere por hacerlos. Pero tenemos un llamado. Fuimos rescatados, fuimos comprados a un precio muy grande, que es la sangre de Cristo. Y obviamente que Dios está esperando que nosotros le obedezcamos, hagamos su voluntad. Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Ser hijo de Dios es conocerle de una manera muy personal. Eso es lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones del mundo. Usted puede ser miembro de cualquier religión sin conocer su fundador, pero usted no puede ser cristiano sin conocer de una manera personal al Señor Jesucristo. Esa es la diferencia con las religiones, a ser cristiano. ¿Sí? Que el ser cristiano implica tener una relación con Jesús a través de la obediencia a su palabra. Y entonces vas a ir conociendo a Jesús y vas a ver cómo opera Él, y cómo Él abre puertas en donde todo está cerrado, y cómo Él hace milagros y maravillas, porque tienes una relación personal con Él. Es mucho más fácil traer un buey o un cordero para ser quemado sobre el altar que traer todo pensamiento a la obediencia de Dios y sujetarse a la voluntad de Dios. Es más fácil las obras. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Es más fácil hacer obras. Es más fácil hacer cosas buenas. ¿Sí? Eso es más fácil. Pero sujetarse a la voluntad de Dios, sujetar nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, eso es difícil. Eso cuesta trabajo, eso hay que esforzarse. ¿Sí? La Biblia dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra guerra espiritual empieza aquí, en nuestra mente, con nuestros propios pensamientos. Es que ya no me aman. Es que el hermano o la hermana no me habló, no me saludó. Y empiezas a darle cavidad a pensamientos de todo tipo y no los sujetas a la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde empieza, en donde se empieza a crear el pecado. ¿Sí? Porque hay gente que se amarga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sujeta a la voluntad de Dios. Finalmente Samuel le lee la sentencia: por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por fin, Saúl se ve obligado a confesar su pecado. Dice 1 Samuel 15,
versículos 24 al 26. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ya después de que Samuel cuestionó a Saúl sobre los animales, ¿sí?, que estaban ahí, ya que estuvo haciéndolo razonar, ¿sí?, de los sacrificios, de la obediencia a Dios. Entonces ya él reacciona y dice, pues sí he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová porque temía al pueblo, dice, porque temía al pueblo. O sea, su argumento fue ese, es que ellos quisieron y pues yo le seguí la corriente. Entonces, el seguir la corriente de este mundo también implica una desobediencia. Sin embargo, vemos que ese arrepentimiento, o más bien esa confesión de su pecado, tenía un fin. Dice, en el versículo 26 dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. O sea, lo que él quería, Saúl lo que quería, es que el pueblo no lo despreciara, porque sabía que si Samuel no iba con él, el pueblo lo iba a despreciar, porque Samuel era el profeta. Entonces Saúl estaba reconociendo su pecado solamente con el fin de obtener un beneficio, que no fuera despreciado por los suyos. No estaba arrepentido de su pecado, simplemente quería seguir gozando de la admiración de todos los de Israel, que lo siguieran viendo como el rey. Ya había algo en su corazón también de Saúl. Ya había algo en su corazón. Por eso Samuel lo primero que empieza recordándole es, recuerda de dónde Dios te trajo. Recuerda que tú eras pequeño delante de tus propios ojos. ¿Quién eres ahora tú? ¿Sí? Hasta un monumento se había mandado a hacer Saúl. ¿Sí? Fíjense nada más hasta dónde llega la vanidad, la soberbia, hasta dónde lleva el pecado de rebelarse contra Dios, a envanecerse a sí mismo. Este hombre ya se había envanecido de ser rey. Pobremente expresó su arrepentimiento. Costó mucho hacerle confesar que había pecado. Solo cuando escuchó que iba a ser quitado del trono cedió. Tenía miedo de que el pueblo lo dejara solo, que lo abandonara. Pero este falso arrepentimiento no le sirvió. Samuel le repite la sentencia. Lejos de darle esperanza, decirle, pues mira, no te preocupes, pues estamos en la gracia, tú puedes seguir pecando, Dios te irá limpiando, Dios irá haciendo cosas en tu vida, Dios a ver qué hace para que tú ya puedas dejar de pecar. Dios va a meter su mano para que tú dejes de pecar, Saúl. No, él le volvió a leer la sentencia y le dijo, 1 Samuel 15, 30, 33, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal.
Aquí está la intención de su falso arrepentimiento o de su confesión de su pecado. Dice, yo he pecado, dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, todavía, lejos de arrepentirse, iba a hacerles creer a todo el pueblo que él adoraba a Dios. Sin embargo, ya le habían marcado su pecado, pero no estaba dispuesto a reconocerlo. No estaba dispuesto a arrepentirse genuinamente. Solamente confesó su pecado muy superficialmente. Y entonces Samuel le dijo, trae al rey Agag. Y el rey Agag vino a él alegremente. Fíjense nada más. Este rey, en vez de estar temblando porque pues lo podían matar, venía alegremente. ¿Sí? Pues venía también, yo creo que pensando que estaban en la gracia. ¿Sí? No, pues estamos en la gracia, aquí me van a perdonar estos compas, no pasa nada. Sí, pues yo estaba en contra de Dios, pero como estamos en la gracia, ahorita va a haber perdón. ¿Sí? Ahorita va a haber perdón en ese momento y no va a pasar nada. Y le dice, a ver, vente para acá, le dice el profeta Samuel. El profeta Samuel ya era una persona mayor. Que lo hace pedacitos. Se oye cruel, se oye fuerte, pero es que realmente, como les decía al principio, Amalek representa el pecado, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y es que así tenemos que tratar el pecado nosotros. O sea, tenemos que acabar con él. No podemos darle cavidad, no podemos darle tantito chance, porque el pecado te va a destruir. ¿Sí? O tú destruyes al pecado o el pecado te va a destruir a ti. Así de sencillo. Entonces se oye muy fuerte esto, pero es la verdad. Tienes que destruir el pecado, tienes que destruir todo aquello que hace que tú regreses al pecado, que te hace caer en tentación. Tienes que alejarte de esas amistades que te hacen pecar, tienes que alejarte del celular si es posible, porque si en este estás encontrando el pecado, aléjate del celular. Tienes que alejarte de todo aquello que hace que vayas en contra de la voluntad de Dios. Tienes que alejarte. Porque si no lo haces, el pecado te va a destruir a ti. Si tú no destruyes al pecado, el pecado te va a destruir a ti. Bien, algunos puntos a considerar que hemos visto de esta historia. Primero que nada, Saúl es puesto por rey por voluntad de Dios. Dios le pide a Saúl por medio de Samuel que destruya a Amalek. Amalek representa todo pecado que se opone a la voluntad de Dios. En medio del juicio contra Amalek, Dios muestra su misericordia para los eneos. Eso lo tenemos que tener muy presente. En el día del juicio, la misericordia de Dios se va a manifestar sobre sus hijos. Amén. Amén. Porque esa es nuestra esperanza. Porque si no, correríamos con el mundo. Pero sabemos que la misericordia de Dios va a estar con aquellos que le aman. A Dios no le agrada la obediencia a medias, es desobediencia. Saúl quiere que el pueblo lo alabe a él, se hace su monumento. Por eso es que Dios está disgustado con la desobediencia, porque es un ataque directo contra su gloria. Reemplaza el temor a Dios con el temor al hombre. Eleva el deleite en las cosas encima del deleite en Dios. Busca un nombre para sí mismo en vez de un nombre para Dios. Consulta su propia sabiduría en vez de estar satisfecho con la voluntad de Dios, y pone más valor en su propio dictamen que en los dictámenes de Dios, y de esa manera trata de derrocar a Dios al darle lealtad al ídolo de la voluntad humana. Todo aquel cristiano que está pensando en complacerse a sí mismo antes que a Dios está en desobediencia, porque no busca la gloria de Dios, sino que busca su propia gloria, busca la gloria de los hombres.
El pecador busca justificarse a sí mismo tratando de escapar del juicio de Dios. El corazón no arrepentido no quiere confesar su culpa, busca culpables para justificar su maldad. El pecado ciega. Pero Dios apela a tu conciencia, ¿sí? Apela a tu conciencia. Y dice, ya basta de querer hacer buenas obras. Primero arrepiéntete. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a mí, dice Dios. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. No basta solamente con confesar tibiamente con nuestros labios nuestro pecado. Tiene que haber un dolor, tiene que constrictarte. Tampoco, mire, no quiere decir que muchas personas somos todos completamente diferentes. Algunos se quebrantarán, otros no. Pero tiene que haber un dolor por haber ofendido a Dios. No quiere decir que porque derramas una lágrima ya te arrepentiste. El arrepentimiento significa cambiar de mente, ¿sí? Si tú ibas caminando hacia acá, el arrepentimiento es darte la vuelta y empezar a caminar hacia el otro lado. Ese es el arrepentimiento, ¿sí? No solamente se trata de derramar una lágrima, se trata de dolerte por el pecado, se trata de apartarte de ese pecado, de pedirle perdón a Dios, de humillarte delante de Dios, de pedirle perdón, de no descansar hasta que te sientas perdonado por Dios, hasta que tus pecados te sean perdonados por Cristo. La obediencia es lo opuesto. Honra y glorifica a Dios, y Dios se deleita en la obediencia. La obediencia conduce a estar llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículos 32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Te lo comentaba hace rato. ¿Quieres estar lleno del Espíritu Santo? Obedece. Obedece a Dios. Guarda sus mandamientos y verás cómo te llenas del poder del Espíritu Santo en tu vida. Dios es formal y no cambia. Dios se deleita en la obediencia. La obediencia garantiza la propagación de la gloria de Dios. La obediencia es buena porque garantiza la promesa de que algún día la gloria de Dios ciertamente cubrirá la tierra de la manera que las aguas cubren la mar. Si Dios fuera indiferente a la desobediencia, entonces no habría ninguna certeza de que la época venidera estaría libre de todo comportamiento que deshonra a Dios. La obediencia demuestra que la gracia de Dios tiene un poder glorioso. Jesús dijo, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos para aquel que le ama, pero para aquel que no le ama sí son muy gravosos, son muy pesados. Por eso primero necesitas entender lo que Cristo hizo por ti, todo lo que pagó por ti, para poder amarle y para poder obedecer su palabra. Todo lo que ordena Dios es para nuestro bien, trae gozo profundo y duradero. La bendición conduce a ricas bendiciones. La bendición purifica los corazones, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La obediencia a Dios es fundamental en el cristianismo. Como te decía al principio, vivimos tiempos peligrosos en donde se ha confundido, en donde se habla de un Dios de amor, de misericordia, de compasión, lo cual es cierto,
pero no se habla de un Dios de justicia, de santidad, ¿sí? Entonces, realmente debemos de entender que tú y yo tenemos un llamado a la santidad, que tú y yo tenemos un llamado a obedecer la voluntad de Dios, a obedecer los mandamientos, a obedecer todo aquello que Dios ha dispuesto para hacernos un bien, como dice la palabra. El obedecer a Dios nos trae un bien, nos trae gozo, nos trae felicidad, nos trae paz. Si nosotros no obedecemos a Dios, siempre vamos a andar inconformes, siempre vamos a andar pensando que nadie nos ama, siempre vamos a andar pensando que le caes mal a fulano, a mengano, porque tu corazón no está lleno del amor de Dios. Dios quiere llenar tu corazón. Dios quiere, el Espíritu Santo quiere llenar tu corazón. Pero necesitas entender que la obediencia es fundamental para todo esto. Y necesitas entender también que estamos viviendo tiempos malos, en donde nosotros no podemos justificarnos y decir, no, pues aquellos, mira, también son cristianos y mira cómo están y pues no pasa nada con ellos, ¿verdad? No podemos justificarnos así. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña a todos cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestro diario vivir. Entonces, no nos justifiquemos, no busquemos excusas, no busquemos pretextos, comparándonos con otros. Hagamos la voluntad de Dios, esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te parece si ya para terminar vamos a tener 2 cantos de ministración? Y pues inclina tu rostro, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te muestre las cosas que a Él no le agradan, o que te muestre las cosas que a Él le agradan, que quiere que tú hagas. El libro de Deuteronomio dice: ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Todo lo que Dios nos da es para nuestro bien. ¿Sí? Dice la Biblia que en Él hay pensamientos de bien para el hombre. Y tú debes de creer eso, tú y yo debemos de creer eso. Tú y yo debemos de estar seguros que todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien, es porque nos ama, es porque quiere tener una relación personal con nosotros, es para que quiere que nosotros le amemos como Él nos ama a nosotros. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí
el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud. Porque aquel que agradece es feliz. Porque aquel que da gracias tiene gozo en el alma. Porque aquel que agradece a Dios tiene motivos para sonreír. Sabe amar, oh Dios, haznos agradecer por todo. Oh Dios, haznos reconocer tu bondad y tu amor. Oh Dios, ayúdanos a ver tu bondad para amarte, agradecerte y darte adoración. Porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Quita todo enojo, quita todo pretexto. Limpia nuestro corazón de envidias, limpia nuestro corazón de enojo, quita toda amargura, toda malicia. Límpianos de nuestra propia justicia, porque no obra la justicia de Dios. Quita todo lo que no te agrade, oh Jesús, porque el deseo de mi corazón es amarte solo a ti y darte solo a ti la adoración. Es amarte y darte adoración. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Pidámosles a Dios, pidámosles a Jesús que nos deje ver su santidad, que nos deje ver su reino. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor.
Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi casa. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mis hijos. Llénalos, Jesús. Llénalos, Jesús. Llénalos, Jesús. Llénalos, Jesús.
Padre, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a prestar atención a esta palabra, Señor. Padre, ayúdanos a ver tu santidad, Señor, a ver tu reino, Dios. Ayúdanos, Señor, a quitar todo aquello que no te agrada, Padre. Ayúdanos a obedecer tu palabra por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a agradarte a ti antes que a los hombres, Padre. Ayúdanos, Dios. Padre, porque ciertamente este mundo, Señor, está en contra de tu voluntad. Ciertamente, Padre, la corriente de este mundo nos quiere arrastrar hacia el pecado, Dios. Padre, pero tú eres más poderoso, Señor. Dice tu palabra que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Padre, y yo creo, Señor, que tú nos puedes dar la victoria, Padre, en contra de nuestros enemigos, en contra de nuestros pecados, Señor. Padre, que podamos destruir el pecado, Señor, como el profeta Samuel destruyó al rey Agab, Señor. Que podamos sacarlo de nuestra vida por completo, Señor. Que podamos vivir una vida agradable delante de tus ojos, Señor. Una vida, Señor, Padre, en la cual estemos llenos de tu Espíritu Santo, estemos llenos de tu verdad, estemos llenos de tu palabra, Señor. Llenos de obediencia, Padre. Llenos de tu paz, Padre Santo. Llenos de tu gozo, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias, oh Dios, por tus bendiciones, tus ricas bendiciones que has derramado en este día. Padre, te ruego que las sigas derramando, Señor, en esta tarde, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, y que sea un día muy bendecido, Señor, para todos nosotros, en tu presencia, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cambia mi corazón, hazlo fiel.